Cabo Rojo, cuna de héroes y próceres. Entre los próceres nacidos en este pueblo, el más destacado es el doctor Ramón Emeterio Betances, padre de la patria puertorriqueña, cuyas cenizas descansan en un mausoleo en la plaza, único en Puerto Rico. Cabo Rojo es rico en historia. Conocido hoy como la capital del turismo interno, es tierra que encierra dramas, leyendas y luchas. Hoy ocupa el lugar 16 en población y tiene una economía basada en servicios. En el pasado, Cabo Rojo fue uno de los principales pueblos de la isla. Escuchemos ahora al profesor Francisco Moscoso hablarnos en torno al Cabo Rojo, donde nació Betances. Nada menos que 2.192 títulos dedicados al pueblo de Cabo Rojo y una sección contando con casi 100 páginas de sobre 200 títulos dedicados específicamente a la figura de Betances. Y notamos que incluso en las biografías existentes hay un aspecto de la vida de Betances que está más ausente de información, sobre el que se conoce mucho menos, y es el Betances niño. Yo también comparto la idea de que realmente en los años de la niñez uno no debe de menospreciarlos ni subestimarlos, pues realmente las personas se forman mucho, toda la influencia del núcleo familiar y del núcleo social a partir de esa niñez. El profesor Ojeda Reyes del Instituto de Estudios del Caribe lleva más de 30 años investigando la vida y obra de Betances. Él es una de las máximas autoridades en torno al prócer. Escuchemos lo que él nos dice sobre la niñez de Betances. Ramón Emeterio Betances nace en Cabo Rojo el 8 de abril de 1827 y muere en París el 16 de septiembre de 1898. A temprana edad, muy a temprana edad, cuando tenía 10 años, su padre, don Felipe Betances Ponce, lo envía a estudiar al sur de Francia, y ahí inicia ese proceso educativo que le llevará a nivel de 1848-49 a la Universidad de París a estudiar la carrera de medicina y de cirugía. Ahora bien, siempre nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que un padre envíe a su hijo recién cumplidos los 10 años, recién fallecida la madre de Betances, lo envíe a París? Y gracias al trabajo de Jacques Guillard, un historiógrafo francés, Guillard estudia a Betances, pero al Betances estudiante en Toulouse, y plantea la hipótesis de que las relaciones entre masones fueron las que llevan al Betances niño a estudiar al sur de Francia. Entonces, el padre de Betances le encomienda a una familia de masones encabezada por un francés
y una mayagüezana para el traslado del niño al sur de Francia y continuar sus estudios posteriormente en la Universidad de París. En toda la bibliografía conocida sobre el doctor Betances, realmente es poco lo que existe sobre el trasfondo de él como niño. Incluso de sus propias palabras, apenas lo que se conoce es una expresión en carta dirigida al historiador Salvador Brau, donde habla de Betances en términos de la patria puertorriqueña. La patria es el lugar en que se nace, el rincón del mundo consagrado por el cariño de nuestras madres y donde germinan nuestras primeras ideas. Mi patria es Puerto Rico, cuyo recuerdo me obsesiona, y sepa usted que no me resigno a morir sin volver a aquel Cabo Rojo inolvidable, para ver de nuevo los guayabos donde correteaba cuando niño y remojarme en las aguas de la pileta y rejuvenecer tal vez mi espíritu como el doctor Fausto oyendo los repiques de campanas que alegraban el pueblo llamando a misa los domingos. Evidentemente, a pesar de que estuvo hasta más o menos los 12 años en Puerto Rico antes de que su padre lo enviara a estudiar a Europa, ese Cabo Rojo de niño lo impactó y lo formó de muchas maneras. Eso es lo que tratamos de reconstruir. Donde está ubicada esta logia, estaba la casa de Betances. Cabe destacar que Cabo Rojo también es, desde el punto de vista del trasfondo indígena, la cuna donde nace, documentado desde la arqueología, el pueblo de los indios taínos. Eso se constata, por ejemplo, en el sitio arqueológico llamado Punta Ostiones, de los cuales existen evidencias arqueológicas como muestras las que se ven aquí, que tienen un fechado de 400 después de Cristo en adelante. Ese mundo indígena también sobrevivió físicamente en el suroeste de Puerto Rico, primero en la amplia región de la jurisdicción de San Germán, de lo cual Cabo Rojo era parte de esa jurisdicción como sitio de Cabo Rojo. En censos, por ejemplo, de 1779, preservados en el Archivo General de Puerto Rico, aparece la jurisdicción de Yauco y San Germán todavía registrando entre 2.000 y 3.000 indios en cada pueblo. 10%, 20% o hasta 24% de la población indígena en el área de San Germán. Y luego, el último censo que registra indios en Puerto Rico, el de 1802, alrededor de 2.300 indios en la jurisdicción de San Germán, pues también nos permite inferir que ese suroeste de Puerto Rico, de ese Cabo Rojo de Betances para comenzar, tenía una presencia indígena en la composición social de Puerto Rico, ya fuera restos directos o vía mestizajes que venía dándose desde el siglo XVI. De manera que ese componente social indígena de alguna manera también marcó presencia en Betances desde niño. El Cabo Rojo donde nace y crece Betances es uno de gran importancia para todo Puerto Rico, siendo de los principales productores de caña de azúcar, café, sal y otros productos. Asimismo, en el 1828 era el quinto de mayor población en toda la isla. También cabe añadir que desde la década de 1820 y 30 sobre todo, ya se estaban introduciendo, por ejemplo, las máquinas de vapor en la producción azucarera, molinos para el vapor para mover los molinos, ¿no? Ponerlos en acción. Y Cabo Rojo también en la década del 30 ya contaba con uno de esos molinos de vapor. La zona urbana de Cabo Rojo tenía el mayor número de casas y bohíos en todo Puerto Rico, casi 2.100 estructuras.
Sobre la familia de Betances, como se sabe, su padre, don Felipe Betances, era oriundo de Santo Domingo Español. Probablemente vino con un hermano y quizás otros parientes, producto de las invasiones haitianas a Santo Domingo de comienzos del siglo XIX. La fecha exacta de llegada a Puerto Rico pues no se ha detectado todavía, pero ya hay documentación de la década de 1820, ciertamente, que los sitúan en Cabo Rojo. En la documentación del Archivo General encontramos que Felipe Betances aparece junto con un hermano, Francisco, y otra persona identificada como don José María Betances, que no sabemos si era hermano también o tío. Los tres son dueños de tiendas y pulperías. Por otra parte, también eran de los principales propietarios de las casas, ¿verdad? Y las casas con tejas en el centro urbano de Cabo Rojo. Las casas tenían un valor que iban desde 50 pesos las más baratas hasta los 1,000 pesos las más caras. Pues la familia de los Betances tenían propiedades que oscilaban entre los 200 y 600 pesos, ¿no?, en el centro del pueblo. En ese contexto de la década del 20 y 30 es que situamos al padre don Felipe Betances adquiriendo una hacienda de azúcar en el barrio Bajura. Se llamó la Hacienda Carmen. Esa hacienda tenía numerosos esclavos, lo que traería un conflicto entre el Betances abolicionista y su padre. Posteriormente, hacia 1867, ya Betances camino al exilio final, los herederos, que incluían sus hermanas, perderían la hacienda ante una empresa alemana. La Hacienda Carmen contaba con 200 cuerdas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, diversas casas y molinos de las instalaciones azucareras y una dotación no identificada de número de esclavos. En 1857, el doctor Betances y su hermana Ana Betances hicieron un contrato de refacción con la firma de Guillermo Schroeder, una compañía financiera y comercial alemana instalada en el oeste de Puerto Rico, para que ellos se hicieran cargo de la administración de la hacienda a cambio de otorgarles a ellos una cantidad de 225 pesos semanales. Esto también nos permite plantear que, aparte de lo que conocemos más del Betances médico, o Betances político, pues también hay un Betances que tiene un lado hacendado, azucarero. Aunque no fuese productor directamente, sí tenía una conexión directa con la clase hacendada esclavista de su época. En Cabo Rojo se daba una estructura social compleja en tono con la época, según lo revelaban los documentos que han consultado los historiadores. En cuanto a la estructura social puertorriqueña del siglo XIX, Betances la conoció muy bien desde niño también. Cabe señalar que como clases dominantes existía una combinación de la clase de los hacendados, sobre todo de los dueños de fincas y haciendas comerciales, ¿no?, de azúcar, café, algodón, ateros, ¿no?, dueños de fincas o propiedades dedicadas a la crianza de ganado, y por supuesto el sector de los comerciantes locales y extranjeros que dominaban la exportación puertorriqueña. A esto sigue una camada de campesinos medios y pequeños, agricultores que también eran propietarios, luego un sector de artesanos, la base social sobre la cual se sostenía el Puerto Rico de su tiempo, de su formación, los campesinos agregados, ¿verdad?, que era un sector que no contaba con tierras propias, y de ahí el término agregado desde el siglo XVIII, que se agregaban a las fincas o propiedades de los ateros o de los hacendados o de los estancieros. En el caso de Cabo Rojo, en el tiempo del Betances niño, habían 1.744 agregados, 17% de su población total, que era el quinto lugar de mayor número de agregados en todo Puerto Rico. Los esclavos también tenían una presencia significativa, 851 en el censo de 1828, que representaban 8.3% de la población, y era el 9º lugar en todo Puerto Rico. En 1848, Betances viene a Puerto Rico en unas largas vacaciones, donde conoce a María del Carmen Henry Betances, su gran amor, y quien inspiraría el escrito La Virgen de Borinquen. Ese año fue uno de gran significado para nuestro prócer. Betances
es un hombre de la generación del 48. Betances inicia su práctica política metiendo mano en la Revolución Francesa del 1848. Yo soy también, y lo voy a citar textualmente, cuando escribe: yo soy también un soldado de la República Francesa. En 1848 cumplí con mi deber. Cuando de la libertad se trata, todos los pueblos son solidarios. 1848, antes de comenzar sus estudios en medicina en París, Betances hizo un viaje a Puerto Rico. Hacía muchos años que no lo veía. Sin embargo, ya era un Betances con cierta formación política y una sensibilidad social, sobre todo con relación al proceso de abolición del tráfico de la esclavitud y de la abolición misma de la esclavitud. En 1848 se produjeron algunas rebeliones de esclavos en Puerto Rico, sobre todo en Ponce. También fue el año en que el gobernador general Juan Prim decretó el bando contra la raza africana. Eso Betances lo vivió y lo sintió de cerca. Desde ese momento, pues él ya era declaradamente un abolicionista. Betances regresa luego a Francia para continuar sus estudios en París. En 1855 termina su carrera con una tesis doctoral sobre las causas del aborto. Regresa a Puerto Rico entre 1855 y 1856. Recién llegado a Puerto Rico, luego de terminar su carrera de medicina en la Universidad de París, Betances se da a la tarea de organizar al movimiento independentista puertorriqueño, que, como sabemos, es un movimiento que tiene un ingrediente social de importancia, porque es un movimiento también por la abolición de la esclavitud negra en Puerto Rico. Betances se establece como médico en Mayagüez. Él fue cirujano, oftalmólogo y uno de los primeros higienistas sociales que hubo en Puerto Rico. En 1862, con la asistencia del venezolano anestesiólogo Pedro Arroyo, realiza el primer procedimiento quirúrgico bajo cloroformo. Durante la epidemia de 1856 del cólera, Betances no solamente demostró sus altos conocimientos médicos, sino que también llevó a la acción sus altos ideales humanistas, por lo cual, atendiendo a una gran población cuya mayoría era gente pobre o de escasos recursos, Betances fue reconocido como el médico de los pobres. En primer lugar, hay que decir que Ramón Emeterio Betances, sin lugar a dudas, es la figura cumbre del patriotismo puertorriqueño. Su actividad abolicionista y por la libertad de su nación le valió la persecución de las autoridades españolas. Junto a él estaban el ilustre Segundo Ruiz Belvis y su amigo el doctor José Basora. Su actividad le llevaría a varias expulsiones de la isla. La primera expulsión de Betances data de 1858. Betances hace planes para radicarse en París y casarse con su adorada Carmelita, quien fue llevada a Francia por sus padres. Esperando la dispensa papal por ser ella su sobrina y hechos ya los planes de boda, María del Carmen cae enferma de tifoidea y muere en los brazos de Betances el 23 de abril de 1859. Betances está devastado y, cumpliendo su promesa hecha a ella de enterrarla en su país natal, viaja a Puerto Rico en un dramático viaje sin medir las posibles consecuencias. Luego de enterrarla a ella en Mayagüez, radica allí
en el 1860. Oh Carmelita de mi amor, mi corazón late por ti. Has despertado En 1862 sufre otra expulsión, pero logra regresar pronto a Puerto Rico. En esos años continúa su labor abolicionista y la lucha por la independencia de su patria. Es uno de los gestores del Grito de Lares el 23 de septiembre de 1868. La última expulsión de Betances de Puerto Rico data de 1867. Sale de Puerto Rico acompañado por su íntimo amigo y hermano Segundo Ruiz Belvis y llegan hasta Nueva York, y en Nueva York se unen a los revolucionarios cubanos de Nueva York. Mi pobre Cabo Rojo, se me llenan los ojos de agua de pensar en él. Tan hermoso país y tan desgraciado. Me acuerdo cuando salimos, Segundo y yo, huyendo de aquellas tinieblas. Fue a parar el bote a una playita de arena blanca por el Boquerón. Yo tenía una calentura furiosa. Así saltamos a tierra y arrastrándome llegué primero a la sombra de un uvero de mar donde descansé. Luego, trepándome en 4 patas a un cerrito que nos separaba del resto de la isla, eché una mirada y le mandé un beso a la patria. Redactan una proclama importante haciendo un llamado a crear mañana la Confederación de las Antillas. Pero la estadía en Nueva York es muy corta. Inmediatamente se inicia el periplo por los países de la región del Caribe, tocando en primer lugar San Tomás, posteriormente la República Dominicana, incluso le llevaría hasta Curazao. De todas partes, Betances es expulsado por presión del coloniaje español. En un periodo de 11 años, Betances es expulsado en 3 ocasiones de Puerto Rico, en 2 ocasiones de San Tomás y en una ocasión de la República Dominicana. Yo creo que eso es mucha expulsión para un solo hombre. Posteriormente, en 1872, cuando sabe que no hay condiciones para un nuevo golpe de armas en Puerto Rico, se radica definitivamente en París. En París, Betances se convierte en un reconocido médico, escritor y diplomático, revelando así las múltiples facetas de una vida intensa. Le acompaña una mujer. En París va a iniciar entonces una nueva etapa de su vida. Bueno sería señalar, sin embargo, que durante toda esa trayectoria por la región del Caribe le acompaña una mujer, su esposa Simplicia Isolina Jiménez Carlo, también caborrojeña como él. Es muy poco lo que se ha dicho de esta mujer extraordinaria. Calixto García Íñiguez,
el general cubano de todas las guerras de independencia del siglo XIX, llamaba a Simplicia Isolina Jiménez Carlo la Mambisa. El mambí era aquel revolucionario que se integraba en las sierras a la guerra de guerrillas contra el coloniaje español. Ese fue el título que se le otorgaría a Simplicia Isolina Jiménez, que acompañaría a Betances por el resto de sus días hasta 1898, cuando fallece Betances. En ese peregrinar y exilio, Betances se tropieza con personas de distintas ideologías, particularmente con los anarquistas europeos. Betances es una de las figuras más ilustres del radicalismo antillano de toda la segunda mitad del XIX. Betances es independentista, es revolucionario y así se mantiene por el resto de su vida. Descolla además como antillanista, como caribeñista y como internacionalista. Ramón Emeterio Betances, sin lugar a dudas, es un hombre de muchas facetas. Médico cirujano, egresado de la Universidad de París. Betances es todo un científico. Betances destaca además como poeta. En horas de tristeza, cuánto dolor he hallado en mi camino. Destierro y libertad, cuánta grandeza y miseria encerráis a un tiempo mismo. Ora la altiva frente he visto prosternar a los proscriptos y a lágrimas sumirse débilmente. Humillada a la planta de tiranos, augusta libertad, ora te he visto, y a muchos renegar de sus hermanos con torpe labio y corazón mezquino. Mas cada vez, con entusiasmo férvido, exclamé: libertad, tú siempre irradias. Faro de luz espléndido es para mí tu frente soberana. Tu canto siempre intrépido, en acorde potente al bronce lanza. Y luchad nos repite que el destierro es el bautismo de la santa causa. Es reto con que el pueblo, azotando la faz de los tiranos, la redención política prepara. Destierro y libertad, por eso os amo. Como novelista, como ensayista político. Entre 1848 y 1855, como se sabe, también estuvo en París llevando a cabo sus estudios en medicina. Algo de lo que comentamos antes con respecto al trasfondo indígena tiene que haber marcado algo su vida, pues justamente cuando concluía sus estudios redactó una pequeña novela de carácter histórico que se llama, él le puso Los dos indios, en donde uno de sus personajes principales, a quien llamó Otuque, era un indio que tuvo un matrimonio con una española y del cual nació un fruto mestizo. Justamente Betances aprovechó esas circunstancias no para condenar la conquista, sino para ver en eso una semilla del futuro de la sociedad criolla y del Puerto Rico que iba a lograr su redención a través de la nueva sociedad puertorriqueña que se formó, fruto del mestizaje de largos siglos
y de lo cual él mismo era también una de las expresiones más significativas. A pesar de que se hicieron muchas peticiones para que se fundaran universidades en Puerto Rico, las autoridades españolas nunca lo permitieron. Sin embargo, a mediados de siglo, Betances formó parte de una generación de jóvenes puertorriqueños universitarios con una ansia de conocer su pasado y su identidad como pueblo y nación, y eso los llevó a formar esa sociedad recolectora de documentos históricos de Puerto Rico en la ciudad de Madrid. A ella pertenecieron Romualdo Alderotti de Castro, José Julián Acosta, Segundo Ruiz Belvis, Ramón Emeterio Betances en París y muchos otros. Producto de las investigaciones de esos estudiantes universitarios fue la antología documental, que fue la primera antología editada por puertorriqueños, tarea que le correspondió a Alejandro Tapia Rivera. Fue la Biblioteca Histórica de Puerto Rico, publicada originalmente en Puerto Rico en 1854. Tal vez vale subrayar que esa tarea y ese ejemplo que nos dio esa generación universitaria es una que nos sirve para el presente, ¿no? De conciencia, de compromiso con el país. Como decía Betances, la patria lo merece todo. Betances fue uno de los propulsores del proyecto confederativo de las Antillas, proyecto que aún hoy mantiene vigencia. Este proyecto, sin lugar a dudas, tiene una valía de gran importancia para el Puerto Rico de hoy, para toda la región del Caribe en esta actualidad. Nosotros aquí en este recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, desde las oficinas del Instituto de Estudios del Caribe, dirigimos un proyecto enfilado a recoger y publicar la obra dispersa del padre de la patria puertorriqueña. Este es un proyecto en colaboración con la Universidad de París, la misma universidad que en 1855 gradúa a Betances de médico cirujano. La parte francesa del proyecto la dirige el doctor Paul Estrat, profesor de esa universidad y un extraordinario historiador. El problema con esta investigación es que lamentablemente los documentos de Betances, los archivos de Betances, el corpus betancino, repito, lamentablemente se ha perdido para la historia. Por eso es que ha sido tan cuesta arriba el desarrollar este proyecto de investigación. No obstante, nosotros hemos estado recogiendo en múltiples archivos y bibliotecas de distintos países esa obra dispersa. El trabajo de recogida de materiales, en el trabajo de investigación, decidimos visitar y trabajar en el Archivo General de la Nación Dominicana. Para sorpresa nuestra, hemos hallado una cantidad increíble de manuscritos originales del puño y la letra de Ramón Emeterio Betances, y continuamente seguimos haciendo hallazgos importantes. Por ejemplo, en septiembre próximo pasado nos ha aparecido esta obra de arte. Es un dibujo del general Antonio Maceo Grajales
un héroe de las guerras independentistas cubanas, un héroe nacional de Cuba. Pero este es Maceo en el pulso y el trazo del extraordinario artista puertorriqueño Oller, don Francisco Oller. Por otro lado, Oller dedica esta obra de arte a su querido amigo y compañero, el doctor Ramón Emeterio Betances. Es decir, que aquí en esta pieza tenemos un junte explosivo. Aquí está Oller, aquí está Maceo, aquí está Ramón Emeterio Betances, el padre de nuestra patria. Se publica este retrato de Maceo en diciembre de 1896, unos días después de la caída en combate de Antonio Maceo. Este es el homenaje puertorriqueño a la lucha revolucionaria de Cuba. Nosotros hemos podido recopilar buena parte de la obra escrita de Ramón Emeterio Betances. Betances llegó bajo mi responsabilidad cuando la edición de las obras fue rechazada por la Universidad de Puerto Rico, su editorial, ya que le correspondía a la editorial y a la universidad publicarla, porque gran parte de esta investigación se hizo con fondos de la Universidad de Puerto Rico, porque el doctor Félix Ojeda es un investigador de la Universidad de Puerto Rico. Para mí fue primero una sorpresa y después un halago y una responsabilidad muy grande asumir la edición de los 16 volúmenes que van a ser la obra completa de Ramón Emeterio Betances. Betances se considera, no recuerdo el número, pero creo que eran sobre 100 libros copiadores no solamente de cartas, todo lo que Betances hacía, porque él era como un embajador de Cuba y Puerto Rico en Europa, o sea que tenía una extensa correspondencia y documentación de todo tipo. Todo eso él lo pasaba a estos libros copiadores. Hasta ahora se conoce uno nada más. O sea que vamos a mostrar el Betances en sus 4 grandes facetas: la obra científica, la obra literaria, la parte familiar y la obra política. Como una reflexión final, podríamos preguntarnos cómo nos gustaría que fuera la juventud puertorriqueña. A mí me gustaría que fueran como Betances. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta, boricua, despiértate ya. Boricua, despierta por tu libertad. Oye tu parte. Una sola estrella brillando está en tu isla bella, en mi bandera que linda ya va. Blanco
hemos visto un asomo de la vida y obra del padre de la patria, el caborrojeño Ramón Emeterio Betances. Quedan caminos por andar, pero su huella late profunda en la historia de nuestra isla. Toda mi vida en busca de un ideal que es mi estrella. Cuando más cerca he tenido verla perderse dentro de una muchedumbre borracha e insensible. Yo soy Ramón Emeterio Betances. Yo soy Ramón Emeterio Betances. Con Pachín yo estuve en Cuba, cruzando por la Manigua, buscando esa estrella altiva para nuestra libertad. Me fui por rumbos de América, por rutas que trazo ríos, general de mando y hombre, en Cuba con señorío. Libertad, tu esclavo fui, para mi pueblo en cadenas, que no importa si me perdí, quiero ver